Amén. Y ya estamos, nuevamente damos la gloria al Señor. Un problemita técnico, pero damos honra y gloria al Señor por este momento. Usted que se ha ido sumando, Dios le sea bendiciendo. Vamos a orar para los que no se pudo cortar ahí la transmisión, pero vamos a orar al Señor para que el Señor dirija todo lo que vamos a hacer. Y usted puede ahí con reverencia orar al Señor para que Él pueda dirigir lo que vamos a hacer, las alabanzas y la palabra, que es lo más importante. Amén. Oramos al Señor. Padre bueno, te damos todas las gracias, Señor amado, primeramente por la vida, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por darnos estos medios, Dios mío de la gloria, para poder predicar tu palabra, Señor amado. Gracias por esta oportunidad, Dios mío, de poder entregar un mensaje, Señor, al extranjero, Señor amado, a los hermanos de Ecuador, que tú puedas, Señor, bendecir sus vidas, tú puedas bendecir también la vida de los que están escuchando, Señor amado, podamos ser fortalecidos a través de tu palabra, Dios mío, de las alabanzas, Señor amado, porque queremos entregar toda honra y toda gloria, Señor amado, para ti. Dios mío, bendiga, Señor, todo lo que vamos a hacer en esta hora, Dios mío. Tu bendición se quede con nosotros, Señor amado. Tu bendición también esté con los hermanos que están ahí en esta transmisión, Señor amado, para que podamos nosotros alabar tu nombre, Señor amado, en este momento. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a comenzar. Vamos a alabar al Señor antes de ir a la palabra. Así que usted, si es que se la sabe, usted me puede acompañar ahí. Saludo a todos los que están en sintonía. Que Dios les sea bendiciendo. Estamos saliendo a través de Facebook, como Cristo vive hoy. Usted pueda compartir esta transmisión hacia sus amigos, sus familiares, para que podamos juntos alabar el nombre del Señor. También escuchar lo que el Señor nos quiere decir en este día, amén. Así que vamos a alabar al Señor con una alabanza que se titula La inmensidad. Oh, qué hermoso es pensar en lo grande que eres, y me puedo gozar al saber que en todo estás tú, en las flores del campo, en las grandes montañas, en los ojos de un niño veo tu poder, en la inmensidad del espacio. Las estrellas con su brillo me dicen que ahí estás, en el dulce trinar de un ave al volar, en los montes, en los valles veo tu poder, en la inmensidad del espacio. Las estrellas con su brillo me dicen que ahí estás, en el dulce trinar de un ave al volar, en los montes, en los valles veo tu poder. Hoy me puedo gozar al saber que tú vives, y puedo contemplar lo que tú has creado para mí, en el viento que sopla, en el sol con su brillo, en el cielo estrellado veo tu poder, en la inmensidad del espacio.
el Señor bendiga esta alabanza. En la inmensidad, en todo lo que el Señor ha creado, podemos ver su poder, podemos ver las maravillas que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Que Dios sea bendiciendo esta alabanza, Dios bendiga su vida, aquellos que se están sumando a esta transmisión, que Dios les bendiga y podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías. Vamos a ir ya a la palabra de Dios. Leemos la palabra en Nehemías capítulo 2, verso del 11 en adelante, para que usted lo pueda buscar. Dios bendiga a los que están comentando también a través de Facebook. Saludamos a todos los hermanos que se han podido conectar. Desde Antofagasta, hermana Flor Villagra, Constanza Pizarro. Y así, mis hermanos, pueda usted ahí estar saludando de donde nos escucha. Y vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Leemos la cita bíblica en Nehemías capítulo 2, verso 11 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo que había declarado yo a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Que Dios bendiga esta palabra. Ya hemos orado al comienzo, hemos orado por todo, así que usted pueda tomar ahí su lugar, pueda estar ahí atento a la palabra de Dios. La historia de Nehemías, mis hermanos, no es quizás una historia que conozcan como que sea tan quizás conocida, pero esta es una gran historia que nos deja una gran enseñanza, porque vemos acerca de un hombre que amaba a Dios, un líder. Aquí el Señor nos está hablando acerca de un líder, así que si usted es un líder, preste atención ahí, porque Dios algo quiere hablar en este día. Nehemías habló valientemente la verdad y se mantuvo firme, porque se levantó la oposición también. Si usted lo puede ver más adelante, se levantó la oposición al querer él trabajar y reedificar los muros. Por eso vemos cómo Nehemías llevó a cabo fielmente la tarea que le había dado el Señor. Pero para poder entender por qué Jerusalén llevaba tanto tiempo con sus muros y sus puertas destruidas y consumidas por el fuego, podemos retroceder en la historia. Dice que en la conquista babilónica en el año 587 a.C., Nabucodonosor destruyó el muro e incendió Jerusalén. Luego, Ciro conquistó Babilonia y fundó el imperio persa. Nehemías llegó a ser copero del rey de Persa, Artajerjes, quien le permitió volver a Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad. En todo ese tiempo, desde que fueron destruidos los muros y sus puertas, hasta que Nehemías pudo, con la bendición, con la autorización de su rey, ir a reconstruirlo, pasaron 141 años que la ciudad estuvo en esa situación. Uno dirá, son muchos años que ellos estuvieron desprotegidos. Y quizás se pudieron haber acomodado a vivir así. Pero veamos qué es lo que el Señor
quiere enseñarnos en esta hora. Cada paso que Nehemías daba, buscaba la dirección del Señor. Y eso es lo que nosotros, cada vez que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos, debemos buscar la dirección del Señor. Porque el Señor es el que va a dirigir nuestros pasos. Él dirige nuestro camino. Y tomó 4 meses, mis hermanos, para que Dios pudiera responder la oración de Nehemías. Si usted puede ver en el capítulo 1, vemos cómo Nehemías, al saber de la noticia de su pueblo que estaba en ruinas, él fue, oró al Señor, ayunó, buscó la presencia de Dios. Y vemos cómo después en el capítulo 2 que hemos leído, pasa un tiempo. Pasaron 4 meses. ¿Cómo yo puedo saber que pasaron 4 meses? En Nehemías capítulo 1, verso 1, usted puede ver, dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu. ¿Cuál es el mes de Quisleu? Es el 9º mes. Si vamos a Nehemías 2:1, dice, sucedió en el mes de Nisán, cuando comienza después, y dice que Nisán era el primer mes. Entonces pasaron 4 meses para que el Señor pudiera responder la oración de Nehemías y pudiera él ir con la bendición del Señor y poder trabajar en su ciudad. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado al Señor y queremos las respuestas instantáneas? Queremos que el Señor nos responda en el mismo momento, nos responda de aquí a mañana, de aquí en esta semana. Pero muchas veces Dios se demora. Dios no responde al tiro, a veces está probando nuestra paciencia. A veces está probando si nosotros estamos ahí pacientemente confiando en Él. Si nuestra confianza está en Dios o no. Por eso Dios, no se desespere si usted quizás ha ido a las plantas del Señor y Dios aún no le responde, porque Dios está ahí escuchando su oración. Él quiere que su pueblo se humille. Él quiere que uno le busque de corazón. Por eso, si miramos las Escrituras y podemos ver de nuestras propias experiencias, son muy similares. Nehemías tuvo que esperar todo ese tiempo la respuesta del Señor. Quizás Dios le ha podido responder su oración. Quizás aún espera que el Señor pueda mover su mano, pero no decaiga, no decaiga en la fe, sino que usted confíe en el Señor. Debemos de nosotros entregar nuestra ansiedad, nuestra confianza en el Señor y confiar que Él va a hacer lo mejor para nosotros. Porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cuál es el momento correcto para poder hacerlo. ¿Por qué tuvieron que pasar 141 años para que pudiera recién reedificar esos muros? ¿Por qué no fue al tiro? Porque había un propósito con ese pueblo. Dios quiso usar a Nehemías como un gran líder. Por eso vemos que todo tiene un propósito en la palabra del Señor y en nuestra vida. Aquí el Señor nos enseña a tener paciencia. Si en esta hora nosotros no tenemos paciencia, vamos a tener que pedirle al Señor, porque debemos de nosotros esperar en el Señor. Muchas veces somos impacientes, queremos todo rápido, pero el Señor nos ayude para nosotros poder ser como Nehemías. Nehemías era copero del rey Artajerjes. Y Nehemías en esta ocasión, cuando usted lee en el capítulo 2, el rey se da cuenta que había una tristeza en Nehemías y le pregunta qué es lo que le sucedía. Ahí fue cuando Nehemías valientemente se enfrentó al rey y les dijo que necesitaba ir a Jerusalén, a su ciudad, por un tiempo a reedificar sus muros. Entonces vemos cómo el rey pudo dar aquella autorización, porque también iba al respaldo del Señor. Nehemías había buscado de Dios, por eso el rey se pudo conmover ante la tristeza de Nehemías. Nehemías significa consuelo de Jehová. Pero ¿quién era Nehemías? Como decía anteriormente, era el copero del rey. Ostentaba quizá una posición, porque trabajaba ahí, quizá podía vivir un poco más cómodamente. Pero él se preocupó también de su ciudad. Y él era un hombre de oración. Por eso podemos aprender tantas cosas, mis hermanos, de Nehemías.
un líder, un hombre de oración, un hombre paciente. Que Dios nos bendiga para poder nosotros también tener esas cualidades. Nehemías vio el estado lamentable de su pueblo, que estaba devastado, estaba desprotegido. Podía ser atacado por los enemigos. Por eso se quebrantó su corazón y decidió él hacer algo. Él decidió actuar. Él no quiso quedarse quieto en la comodidad, en el conformismo, sino que él quiso actuar, quiso moverse y quiso hacer algo. Y reedificar aquellos muros. En Mateo capítulo 5, verso 4 nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nehemías estaba triste, pero Nehemías significa consuelo de Jehová. Por eso Dios nos consuela. Podemos estar tristes, pero Dios nos consuela a través de su palabra. A través cuando nosotros lo buscamos de rodillas, lo buscamos en la oración, ahí es cuando Dios nos consuela. Por eso Nehemías entendía que el quebranto y el buscar al Señor iba a tener un respaldo de Él. Porque dice el Señor que Él levanta, Él restaura. Por eso Nehemías reconoció que había un problema. Él no se conformó solamente con presentarle la oración a su pueblo, a Jerusalén. Decirle: Señor, mira mi pueblo. Sino que Dios le dio el respaldo. Por eso Dios utilizó a Nehemías para alertar, para animar, para ser un líder por ese pueblo, porque también ese pueblo estaba en pecado. Y vemos cómo el pueblo del Señor también de vez en tiempo también caían en pecado. Y cómo Dios tenía que mandar a un líder, luego el pueblo volvía a apartarse del Señor. Entonces que Dios nos ayude, que nuestro sí sea así, que nosotros si vamos a servir al Señor sea siempre, no como el pueblo de Israel que estuvo con el Señor, se apartaba volviéndose a los dioses ajenos y después volvía de nuevo clamando al Señor cuando venía el enemigo y los quería atacar, cuando venía la prueba. Por eso Nehemías oró para ser utilizado en esa ciudad. Y vemos cómo Dios respondió su oración. El corazón del rey se pudo ablandarse quizás para poder darle el permiso, porque quizás no era tan fácil presentarse delante del rey, decir: me tengo que ausentar ciertos meses, cierto tiempo para poder ir a construir a otro lado. Pero Dios estaba respaldando a Nehemías. Incluso Artajerjes el rey le dio cartas para que él pudiera conseguir madera y él pudiera pasar y poder ir tranquilo en su viaje. Entonces Dios le puso también provisiones. Entonces podemos ver en los capítulos siguientes cómo se levanta la oposición. Cuando habla de Sanbalat, Tobías y el árabe. Ellos empezaron a murmurar de Nehemías por lo que él quería hacer. Pero cómo Dios siempre respaldó a Nehemías. Por eso la gente fue inspirada por Nehemías. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén y vio a su pueblo, ellos fueron inspirados por Nehemías. Y ellos ofrecieron diezmos y mucho dinero y materiales para poder, y la mano de obra también, para poder construir el muro en 52 días. Ellos pusieron todo de su parte, todo lo que tenían, todo lo que poseían, para poder construir el muro, para poder construir las puertas. Por eso, a pesar de la oposición, ellos pudieron trabajar. Pero esa unión duró poco, porque vemos que el pueblo cayó en apostasía cuando Nehemías se ausentó. Después de todo este tiempo, cuando ellos construyeron, Nehemías se tuvo que ausentar 12 años. Y cuando vuelve, vio los muros fortificados y vio que estaba todo bien, pero el pueblo estaba debilitado porque había caído en pecado. Si lo vemos en Nehemías capítulo 13, del verso 25, dice: y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis a sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos,
¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Qué quiere decir? Ahí las mujeres estaban emparentando con los oficiales, con gente que no era de ahí. Por eso había caído en pecado. Pero él restableció la verdadera adoración, la oración. Él hizo que el pueblo pudiera volver de nuevo su rostro al Señor. Y animó a la gente. Podemos ir al verso 1 nuevamente. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. Cuando podemos ver aquí en el verso 11, cuando leíamos, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. Él había llegado y estuvo 3 días, quizás inspeccionando, quizás viendo cómo estaba el pueblo, cómo estaba la ciudad. Aquí no cuenta mayor detalle por qué habían pasado 3 días para que él se pudiera mover. Pero lo primero que podemos ver es que Nehemías se tomó 3 días quizás para evaluar la situación, para ver el peligro en el cual estaban. Porque sin muros el enemigo puede ir fácilmente y atacar. Puede ir fácilmente y robar. Entonces podemos ver, si nosotros no tenemos nuestros muros construidos, si nuestros muros quizás están en ruinas como Jerusalén, que Dios nos pueda ayudar, porque el enemigo dice su palabra que anda como león rugiente a quien devorar, buscando a quien devorar. Él está buscando hacerle mal. Siempre busca la manera de poder hacernos caer y de pecar contra el Señor. Por eso nosotros debemos de construir nuestros muros si no hemos decaído espiritualmente, si se ha decaído nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Debemos de esta hora ser como Nehemías y animarnos, animar a nuestra familia. Quizás su matrimonio está decayendo, pero ahí usted pueda levantarse como un Nehemías y orar al Señor, buscar el respaldo del Señor, y el Señor puede hacer grandes cosas, mis hermanos, pero solamente si nosotros le podemos buscar de corazón, si nosotros nos humillamos delante de Dios. Pero vemos más adelante cómo Nehemías salió a reconocer la condición física de esta ciudad. Por eso las murallas, mis hermanos, que rodean la vida del cristiano, muchas veces se encuentran en esta condición de Jerusalén, desprotegidos, como le decía anteriormente. Las fuertes murallas de Jerusalén fueron construidas por piedras, por fuertes piedras, y fueron destruidas. Pero, mis hermanos, debemos de nosotros de construir murallas que protejan nuestro corazón, que protejan nuestra vida. Nosotros debemos de proteger nuestro corazón, porque ahí es donde está la palabra del Señor, nuestro fundamento. Que no sean destruidos por cosas que nos manda el enemigo, por los ataques del enemigo. Que podamos cobrar ánimo, que podamos estar cimentados en las promesas del Señor, cimentados en su palabra. Por eso nosotros estamos en constante peligro. Si nos hemos descuidado, debemos de nosotros en esta hora ponernos y levantarnos en el nombre del Señor. Porque si no estamos protegidos, el enemigo va a hacer estragos en nuestra vida. Y si lo ha hecho, este es el momento. La palabra de Dios habla en este día. Yo no sé cómo está su vida, usted no sabe cómo estoy yo. Uno puede mostrar quizás una apariencia, pero solamente Dios conoce nuestra vida. Solo Dios conoce nuestro corazón y solo Dios conoce nuestra vida espiritual. Si nosotros le buscamos de corazón, si nosotros estamos alerta, si nosotros estamos velando, solamente Dios sabe. Solamente usted y Dios. Por eso debemos de cobrar ánimo como el pueblo, como Nehemías lo hizo con su pueblo. ¿Qué son los muros? Los muros eran una defensa importante en las ciudades del antiguo Israel. Protegían de los enemigos.
eran un símbolo de... Los muros, mis hermanos, son símbolos de nuestros muros espirituales. ¿Qué puede ser? Mi vida espiritual, mi familia, las relaciones interpersonales con los que están a nuestro alrededor. Esos pueden ser sus muros. En la iglesia también. Eso puede ser sus muros. Por eso, si nosotros tenemos esto destruido, no vamos a poder disfrutar de las cosas que nos tiene el Señor. Porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero el enemigo, el Señor nos puede bendecir de día y el enemigo viene de noche y lo arrebata. Entonces Dios nos ayude a poder nosotros estar alertas. Si nuestros muros, nuestras puertas están quemadas, que Dios nos ayude para nosotros poder reedificar nuestros muros. Por eso debemos de levantarnos. El Señor toca nuestra vida, pero solamente si nosotros le podemos buscar. Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, amén, para que, amén, si nuestro hermano puede venir, nuestro hermano Ángelo, amén. Estamos en vivo, mis hermanos, y son cosas que suceden. Que Dios bendiga a mis hermanos. Amén. Y seguimos en la transmisión, mis hermanos. Amén. Dios nos ayude. Es primera vez que estoy en esto, mis hermanos, y amén. Si se escucha bien, usted me dice, amén. Si se está escuchando bien, ¿sí? Me estaban llamando. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, mis hermanos. Ve cómo el enemigo me de alguna otra forma nos quiere ahí interrumpir la transmisión, pero podamos nosotros estar ahí clamando al Señor, porque de una u otra forma me ha pasado, así que yo estoy muy nerviosa, así que usted pueda estar clamando ahí y cualquier cosita si pasa usted me puede escribir para estar ahí alerta. Mis hermanos, seguimos. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Que Dios nos ayude para que nuestra casa, nuestra vida esté fundada sobre la roca. Para que nosotros, si van a venir los problemas, van a venir la tempestad, va a venir el enemigo a tocarnos con todo, pero si nuestros cimientos están sobre la roca, nosotros vamos a poder soportarlo. Pero si nosotros hicimos nuestra casa en la arena, va a venir todo eso, mis hermanos, y va a destruir nuestra casa, nuestra morada. Entonces Dios nos ayuda a poder estar firmes, en las cosas de Dios. Pero ¿por qué las paredes de Jerusalén se encontraban en esa condición? Era porque el pueblo había escogido ignorar las advertencias. El pueblo se había alejado. El pueblo de Dios llegó a burlarse de los profetas. Por eso el pueblo fue destruido por Nabucodonosor. En tiempos de Salomón podemos ver, cuando cuenta esta historia, cuando podemos ver el relato, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario,
sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos entregó en sus manos. Menospreciaban a los profetas. Por eso nosotros debemos de poder ser diferentes, mis hermanos. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos sobreedificar con otro encima, sino nuestro fundamento debe ser Jesucristo. El único fundamento, el único camino. Él es todo, mis hermanos. En el verso 12 que sigue dice, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única que yo cabalgaba. Podemos aquí ver a un Nehemías que era cauteloso. Él no le dijo a nadie. Cuando llegó a Jerusalén, nadie sabía a qué iba Nehemías. Él no le había declarado a nadie que iba a reedificar los muros, que Dios lo había enviado, sino que él llegó a los 3 días de estar en Jerusalén. Él recorrió la ciudad para ver cómo estaba, cuál era la situación de aquella ciudad, y después él se lo declaró al pueblo, a los profetas y a todos los que estaban ahí. Pero él fue cauteloso. Y aún así era discreto. Y aún así se levantó la oposición. Nehemías no buscaba su gloria. Él buscaba que la gloria de Dios fuera manifestada. Él no andaba diciendo, miren, Dios me mandó a decirle a reedificar los muros. Pero él no, sino que él fue discreto. ¿Qué representan las puertas? Si podemos ver el libro de Nehemías, vemos cómo se repararon 12 puertas. Si usted puede leer, aquí en Nehemías, aparte de reedificar los muros, también se reedificó las 12 puertas. Entonces vemos que el número 12 tiene un gran significado. Mis hermanos, acá Dios nos sea ayudando. Porque el número 12, mis hermanos, podemos ver que eran 12 discípulos. Eran 12 tribus de Israel. Eran 12 espías que reconocieron la tierra de Canaán. Habían 12 sellos. Elías construyó un altar con 12 piedras. Por eso podemos ver que el número 12 también es importante en toda la palabra de Dios. Cuando nosotros podemos ir a Apocalipsis y habla de los 144.000 sellados, 12 por 12 son 144.000, entonces podemos ver, 144, entonces podemos ver cómo Dios tiene todo perfecto. Todos los números no son los números, los símbolos, los colores, mis hermanos, todo tiene un significado. Y aquí construyeron 12 puertas. Las puertas representan alabanza y gratitud. Aquí en Salmos capítulo 100, verso 4 dice, entrad por sus puertas en acción de gracias, por sus atrios con alabanza. En nuestra lengua, en nuestra vida debe haber alabanza y adoración al Señor. Las puertas celestiales, mis hermanos, de la Nueva Jerusalén se van a abrir en par para su pueblo. Pero solamente si venimos con un corazón lleno de gratitud, lleno de sacrificio, de alabanza. Mis hermanos, la sociedad hoy en día se ha olvidado de agradecer. Ya nadie da las gracias. Ya nadie, solamente la gente está totalmente indiferente. Incluso en el pueblo de Dios, muchas veces nos cuesta dar las gracias o agradecerle al Señor por todo lo que Él nos da. Porque, mis hermanos, nosotros no somos merecedores de nada. Dios nos dijo que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios.
Pero Jesucristo pagó un precio por nuestra vida, por su vida. Nosotros no merecíamos tal sacrificio, pero Él lo hizo por amor al mundo, por amor a nosotros. Por eso, que siempre toda la honra y toda la gloria sea para el Señor. Que no entre en nosotros la vanagloria, que no entre en nosotros el yo por mi fuerza lo hice. Que Dios nos ayude para poder siempre entregar toda la gloria al Señor. Nosotros somos siervos inútiles, nosotros no somos nada sin el Señor. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mire cómo el pueblo, podemos ver en el Nuevo Testamento, cómo seguía pasando lo mismo. Que aún conociendo a Dios no le daban las gracias, no le glorificaron. Que Dios nos pueda ayudar. Hay que reedificar también las puertas. No solamente puede usted reedificar los muros. También es necesario poner puertas, cerrojo. Por eso nosotros debemos de ofrecer sacrificio, adorarlo como dice su palabra en espíritu y en verdad. Con un corazón puro, levantar manos sin ira ni contienda como dice su palabra. Para que nuestra alabanza, nuestra adoración pueda entrar como un perfume grato delante de la presencia de Dios. Me gustaría nombrarle estas puertas para que usted pudiera estudiarlo. Quizás en su momento que usted pueda, usted anótelo también. Vamos a ver, la primera puerta es la puerta de las ovejas. En Nehemías capítulo 3, verso 1, habla de aquella puerta. Yo voy a dar el nombre y la cita y usted a ver si lo anota y usted lo estudia ahí en su hogar, lo puede leer, lo puede corroborar si yo lo voy diciendo. La primera puerta de las ovejas, Nehemías 3:1. La segunda puerta del pescado, Nehemías 3, capítulo 3, verso 3. La tercera puerta es la puerta vieja, Nehemías capítulo 3, verso 6. La cuarta puerta del valle, Nehemías capítulo 3, verso 13. La quinta puerta del muladar, Nehemías capítulo 3, verso 14. La sexta puerta, la puerta de la fuente, Nehemías 3:15. La puerta número 7, la puerta de las aguas, Nehemías capítulo 3, verso 26. La puerta número 8, la puerta de los caballos, Nehemías capítulo 3, verso 28. La puerta número 9, la puerta oriental, Nehemías capítulo 3, verso 29. La puerta número 10, la puerta del juicio, Nehemías 3:31. La puerta número 11, la puerta de Efraín, Nehemías 8:16. Y la puerta número 12, la puerta de la cárcel, Nehemías 12:39. Mis hermanos, eran 12 puertas que ellos tuvieron que reconstruir. Aparte de los muros, fue un largo trabajo y ellos lo hicieron en 52 días. Porque ellos no descansaban, ellos trabajaban día, noche, solamente se sacaban su ropa, dice su palabra, para poder lavarse, bañarse y seguían trabajando. Decía que con una mano, cuando oyeron que los enemigos querían atacarles, ellos estuvieron trabajando, edificando el muro con una mano y con la otra tenían su espada para estar alerta. Si venía el enemigo, ellos estaban trabajando, pero a la vez estaban luchando. Que Dios nos bendiga poder también estar alertas, que estemos trabajando en la obra del Señor, pero a la vez estemos alertas por los ataques del enemigo que vienen a nuestra vida, que quieren atacarlos. Que Dios nos bendiga. Características del líder de Nehemías. Él era un hombre que tenía compasión. ¿Por qué tenía compasión? Porque él sintió dolor por su pueblo que estaba en ruinas. Él sintió compasión porque aunque él tenía una posición quizás un poco más acomodada por ser copero del rey, él sintió compasión y él quiso hacer algo. Él buscó al Señor en ayuno y en oración para que Dios le dirigiera. Por eso, mis hermanos, cuando uno se interesa por el prójimo, es cuando uno se pregunta, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Pero no es indiferente. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo está?
¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Está bien? ¿Necesita algo? Que no seamos indiferentes y no decir, ok, yo estoy bien, no me falta nada. Quizás pudo haber dicho Nehemías, cuando él supo la noticia de que su pueblo estaba destruido, él pudo haber dicho, yo estoy bien, voy a orar por ellos, pero hasta ahí llegó. Entonces, que Dios nos ayude a poder nosotros no ser indiferentes y poder ser compasivos, sino que Él pudo orar por su pueblo y además actuó y decidió ir en ayuda y en pos de ellos. Nehemías también era un hombre de oración, que al visualizar el muro destruido y ver la gente sufriendo, él buscó al Señor de rodillas. ¿Cuántas veces nosotros ante cualquier problema, mis hermanos, corremos a pedirle ayuda a otros, a otra persona, a un familiar, a un amigo, a quien usted más tenga confianza? Pero qué importante es que ante el problema nosotros podamos buscar del Señor, podamos ir a la rodilla, porque qué mejor consejo es el que nos da su palabra. El Señor nos fortalece mediante la oración. ¿A cuántos no le ha fortalecido Dios por intermedio de la oración? ¿Cuántos no han sido quebrantados por intermedio de la oración? Quizá usted ha estado triste, ha entregado un problema a las plantas del Señor, quizás llorando, pero ahí está el Señor, escuchando y consolando su vida. ¿Y qué pasa después de levantarnos de aquella oración cuando Dios ministra a nuestro corazón? Nos podemos levantar con un nuevo ánimo. Nos podemos levantar confiados de que Dios hará su obra. Pero es necesario que nosotros seamos mujeres, seamos hombres de oración como Nehemías. Él fue un hombre de fe y de acción. Él no se quedó ahí en su comodidad, pensando cómo estará su pueblo, sino que él decidió hacer algo. Por eso él pidió al rey que lo enviara a la ciudad y reedificar los muros. Él tuvo motivación. ¿Qué es motivación? Es todo lo que impulsa a un individuo a moverse y trabajar para alcanzar un fin determinado. Mis hermanos, lo que hoy falta en la iglesia, lo que hoy falta en el pueblo de Dios es motivación. El pueblo está desmotivado, está quizás cómodo ahí en su lugar, no quiere moverse, no quiere actuar, no quiere hacer algo por la obra de Dios. Ve que están los problemas, ve que está el enemigo atacando y ahí estamos cómodos. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres, hijos de Dios, de acción, de fe. Que nosotros podamos movernos, mis hermanos. Es tiempo de salir de la comodidad, de nuestra zona de confort, para que nosotros podamos actuar y podamos trabajar en la obra del Señor. También Nehemías tenía humildad. Qué importante, mis hermanos, hoy en día tener humildad. No hablo la humildad de quizás estar con ropas viejas, quizás rotas. Eso no es humildad. Humildad es que usted tenga un corazón humilde delante del Señor. Que su hablar, que su forma de ser sea humilde. No quizás altanero, no quizás vanaglorioso. Que Dios nos ayude a poder nosotros ser humildes. No buscar nuestra gloria personal, sino que siempre buscar la gloria de Dios. Que todo sea para la honra del Señor. Él se merece toda la gloria, porque Él es el dueño de todas las cosas. Nehemías se humilló delante del Señor, él oró, pidió perdón por sus pecados y luego oró si es que su pueblo había cometido pecado, que también el Señor les perdonara. Qué importante, mis hermanos, es orar, pedir perdón por nuestros pecados. No porque nosotros vayamos a la iglesia, no porque seamos hijos de Dios, no pecamos. Nosotros cada día pecamos ante cualquier cosa. Pero es necesario que vayamos a las plantas del Señor. Mis hermanos, antes de dormir usted no se acueste sin haber pedido perdón al Señor. Si ha ofendido a alguien, si ha quizás herido a alguna persona. Muchas veces inconscientemente también pecamos, pero que Dios nos pueda ayudar para que podamos nosotros ir perfeccionándonos en los caminos del Señor.
sacando todo lo malo que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra vida, lo que hemos dejado entrar, y que podamos reedificar los muros. Nehemías fue paciente. ¿Cuántos tienen paciencia en esta hora? ¿Cuántos son pacientes? Que Dios nos bendiga, porque muchas veces podemos ver hijos de Dios que son impacientes, quieren todo al tiro, quieren todo rápido, todo instantáneo. El mundo quiere todo instantáneo, quiere todo rápido, no quiere perder el tiempo, no quiere esperar. Pero muchas veces el Señor prueba nuestra paciencia. Entonces es importante nosotros orar al Señor. Si Dios no nos respondió al tiro, seguir orando al Señor. Y Él hará en su tiempo. Nehemías también fue radical. ¿Por qué digo que fue radical? Porque él fue radical con el pecado del pueblo. Él, una vez que Dios perdonó sus pecados, Nehemías veló para que el pueblo pudiera conducirse por el camino correcto. Por eso es necesario nosotros conducirnos, velar por irnos por el camino correcto. No desviarnos, mis hermanos. ¿Cuáles son las razones por que se pueden derribar los muros? Estoy hablando espiritualmente. Puede ser por conformismo, por la comodidad, falta de amor propio. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, en Apocalipsis 2:4. Nos habla su palabra. ¿Cuántos dicen, es que cuando yo estaba en el primer amor, yo trabajaba, yo hacía tantas cosas, cuando tenía el primer amor? Pero ¿qué pasa ahora? ¿Dónde quedó ese primer amor? Si eso no se debería de acabar. Entonces que Dios nos bendiga, que pueda hacer, que pueda devolvernos nuestro primer amor y trabajar como lo hacíamos cuando llegamos a los caminos del Señor. Piense usted ahí en donde está escuchando, ¿cómo era usted cuando llegó a los caminos del Señor? Trabajaba con fervor, nada le molestaba, era paciente, todo lo hacía con amor, todo lo hacía alegre, contento. ¿Y qué pasa ahora? Lo hacemos enojado, nos enojamos con todos. Quizá entramos en discusión por cosas tan pequeñas. Vemos que todo es malo, todas las ideas son malas. Entonces Dios nos ayude. Que nuestro primer amor, si se ha ido, que el Señor nos pueda devolver ese amor. Ese amor por ir y animar a otros. Ese amor por ir y no quedarnos conformes en nuestra zona de confort. Y si ver que alguno está mal, no ir en ayuda, sino que al contrario, si sabemos que alguien está mal espiritualmente sobre todo, pero también si está mal, si está pasando necesidad, nosotros podamos movernos y podamos actuar en amor como el Señor nos enseña en su palabra. Cuando Él enseñaba a sus discípulos antes de partir, decía que debemos amarnos los unos con los otros, no solamente con su círculo, no solo con su familia, dice los unos con los otros. Debemos de orar por los unos por los otros. Entonces Dios nos sea ayudando. También podemos ver por el pecado se pueden destruir los muros, la muerte espiritual. Cambiar la fuente de agua, ¿qué quiere decir? Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. También la crítica y la murmuración pueden destruir los muros, pueden destruir las puertas. Porque cuando oyó Sanbalat y los tres amigos que iban a edificar muro, ellos se enojaron, se enfurecieron y ellos hicieron escarnios ante los judíos, ante ese pueblo. Pero nosotros es tiempo que nosotros ahora podamos reedificar aquellos muros, como lo hizo Nehemías. Preguntar por el camino a Sión. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Jeremías 50:4-5. Debemos preguntar por el camino a Sión. Debemos de volver a nuestras primeras obras.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, Apocalipsis 2:5, Dios nos ayude a poder volver a las primeras obras, dejar las redes que nos atan, volver a las sendas antiguas. El modernismo ha entrado hoy a la iglesia. Han entrado muchas cosas que son del mundo que queremos adecuarlo para que el pueblo no se aburra, para que el pueblo se pueda entretener. Pero mis hermanos, les digo, la iglesia no es un lugar de entretención, no es un circo. El templo, la casa de Dios es santa, es pura, y aún más nuestro templo, nuestra vida personal. Todo es santo. Dios habita en donde está la santidad. Por eso que Dios nos pueda ayudar para caminar rectamente delante de Dios. Dios en esta hora, para terminar, mis hermanos, nos deja una promesa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero si nos humillamos como pueblo de Dios, Segunda de Crónicas 7:14 es muy conocido, pero es una gran verdad. Lo podemos leer, nos puede gustar mucho hasta este verso, pero qué importante es hacerlo, cumplirlo, humillarnos, buscar al Señor. Y Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mis hermanos, el diablo nos puede destruir nuestra vida, quizás ha destruido su matrimonio, ha destruido su familia, ha destruido quizás su ministerio. Pero en esta hora, dice su palabra, estamos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. El enemigo nos ha derribado, pero no nos ha podido destruir, porque el Señor en esta hora quiere levantarle. Quiere reedificar sus muros. Que Dios nos sea ayudando. Porque cuando no hay muros que cerquen nuestra vida, Satanás va a robar, matar y destruir. ¿Qué es lo que él hace? Él nos va a engañar. Los muros, mis hermanos, es todo lo que nos hace crecer espiritualmente. Nuestra relación con Dios, nuestra vida de oración, la lectura de la palabra de Dios, el ayuno, la alabanza. Si todo eso se ha destruido, en esta hora que Dios pueda reedificar los muros de su vida, los muros de su vida espiritual, que podamos tomar nuevo ánimo en los caminos del Señor. Y los redimidos de Jehová volverán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Que Dios sea bendiciendo. Me despido con este texto. Los redimidos de Jehová volverán a Sión con alegría. Volverán cantando. El Señor pondrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. Que Dios sea bendiciendo su palabra. Hasta aquí he querido entregar este mensaje. Hasta aquí el Señor me ha dado. No quisiera agregarle nada más. Que Dios bendiga esta palabra. Pero, mis hermanos, vamos a alabar al Señor y luego vamos a orar por esta palabra. Amén. Usted en ese momento que esté, adore al Señor. Si en esta hora el Señor ha tocado su vida, si en esta hora Dios quizás le ha hablado por intermedio de la palabra, porque a todos nos habla a través de su palabra. Entonces necesitamos nosotros en esta hora pedirle al Señor que Él reedifique los muros, que Él nos dé nuevas fuerzas. Por eso vamos a alabar al Señor y luego vamos a estar orando por esta palabra. Amén. Usted acompáñeme ahí ahora a alabar al Señor. Amén, mis hermanos.
levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Ahí usted levante sus manos. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Amén. Todo es posible si levantamos las manos. Dice que nuestras cargas se van. Dios nos da nuevas fuerzas. Así que a través de la palabra y de esta alabanza reciba fuerzas y nuevo ánimo del Señor. Vamos a orar al Señor por esta palabra, por todo lo que hemos hecho. Acompáñeme usted a orar al Señor. Amén. Padre bueno, te damos las gracias, Señor amado, por haber escuchado esta palabra. Vamos delante de tus plantas, Dios mío, agradeciendo, Señor, por lo que usted nos ha permitido hacer, Señor amado. Bendiga, Señor, a aquellos que están escuchando su palabra, aquellos, Señor amado, que se han podido ser ministrados a través de ella, a través de las alabanzas, Dios mío. Gracias por darme esta oportunidad de poder predicar, Señor amado, tu palabra, Dios mío. Deme de su gracia, Señor, cada día, Señor amado, que su palabra, Señor, pueda ser predicada en todo lugar, en todo lugar donde, Señor,
falte, Señor, de su palabra, tú puedas, Señor, usar instrumentos, Dios de la gloria, para que otros también puedan ser alimentados, Dios de la gloria. Que podamos, Señor amado, reedificar nuestros muros para que podamos estar alertas y podamos hacer frente al enemigo, Dios de la gloria. Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu bendita palabra, Señor amado, bendiga a quienes han escuchado, Señor, bendiga nuestra vida y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que viene de tu Hijo amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, gracias le doy a Dios por esta oportunidad. La verdad estaba muy nerviosa, pero el Señor sea bendiciendo su vida primeramente. Y bendecimos también a Fundación Hogar Chequiná desde Ecuador, que esta transmisión especial ha sido para todos los hermanos de Ecuador. Que Dios bendiga a los pastores que presiden aquella Fundación Hogar Chequiná, la pastora Irina Angulo junto al pastor Silvio Coronel, de parte del Ministerio Evangelístico Cristo Vive Hoy. Que Dios les bendiga. Enviamos saludo a cada uno de ustedes, de mi esposo, de quien le habla, de nuestro hijo, esperando que podamos encontrarnos en otra oportunidad. Mis hermanos, gracias a todos los que han podido estar ahí alabando al Señor. Saludamos a todos los que nos han dejado ahí su comentario. Mis hermanos, que Dios sea fortaleciéndole a través de su palabra. Saludamos a la hermana Emperatriz que nos escribe, también Claudia Cecilia también nos escribe. Saludamos a Comunicaciones Jesucristo de Esperanza, que ellos nos hablan desde el sur de Chile. Mire de dónde nos escriben, los hermanos de Panguipulli. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se han podido conectar. Anita Belén, también saludamos. Freddy Calfuín también. Que Dios les bendiga, mis hermanos. A todos un abrazo en el Señor. Que Dios les sea bendiciendo. Shalom, que el Señor les bendiga.